Muchas gracias a INCIBE por invitarnos, igual que el año pasado, a este evento. Hemos tratado de hacer una conferencia que sea asequible para todos los públicos, pero no prometo nada, porque el año pasado fue exactamente lo que pretendimos y mi mujer y mi hija, que estaban entre el público, me dijeron que no se habían enterado de nada. Así que hemos intentado rebajar un poco el nivel técnico. Vamos a presentaros en aproximadamente 30 minutos quiénes somos, a qué nos dedicamos, por qué estamos los militares en el ciberespacio, que habrá gente que no lo entienda. Vamos a tratar de que al acabar esta conferencia no sea así. Y para ello, pues estamos Teniente Coronel del Ejército del Aire Ángel Gómez de Ágreda, que es el jefe del Departamento de Cooperación del Mando Conjunto de Ciberdefensa, y yo, capitán de navío Enrique Cubeiro, que soy el jefe de operaciones. Bueno, vamos a comenzar. Te lo voy pasando. ¿Qué hacemos los militares en el ciberespacio? Bien, desde el principio de los tiempos, el hombre ha combatido sobre el terreno. Ha sido el primer dominio en el que se ha ejercido el combate, la guerra. A lo largo de los siglos se ha ido mejorando en cuanto a las capacidades armamentísticas, las tácticas, las técnicas. Se han introducido las armas de fuego, la caballería, los carros de combate, cada vez elementos más complejos y sofisticados hasta esta imagen actual que pueden ver en la diapositiva. Todos estos cambios técnicos, toda esta evolución tecnológica ha ido afectando a lo que es el concepto de la guerra, a la doctrina, a las tácticas y a las estrategias. Lo mismo ha pasado en el segundo dominio en el que se ha combatido, el mar, que es el mío. Dominio que también, desde los últimos 40 siglos, se ha visto sometido a evoluciones. Se comenzó con naves a remo, después que combatían el espolón. Se introdujo la navegación a vela, la artillería naval, apareció la propulsión a vapor, la propulsión nuclear, los blindajes, cada vez también unas técnicas y unas tecnologías que obligaban a revisar continuamente todos los conceptos sobre los que se basaba la guerra naval. En el aire ocurrió lo mismo, pero mucho más tarde. Hay que esperar prácticamente hasta el siglo XIX para que el aire intervenga en los conflictos, y primeramente lo hace simplemente desde globos aerostáticos, desde los que se aumentaba la capacidad de visión de los generales en los campos de batalla. Más adelante, ya en el siglo XX, aparece el avión, y con él pues todo el armamento del asociado, y también obliga a revisar y a cambiar todos los conceptos sobre los que hasta aquel momento se había desarrollado la guerra. Ya en la segunda mitad del siglo XX encontramos el cuarto entorno en el que se combate, el espacio. Ya en las últimas décadas del siglo XX, las naciones más potentes tratan de obtener capacidades con las que mejorar a través de sistemas satelitales sus capacidades de mando y control, sus sistemas de inteligencia y, por supuesto, sus posibles potenciales adversarios se encargan también de adquirir capacidades con las que hacer frente o con las que neutralizar esas capacidades del enemigo. Y por fin ya, prácticamente en el cambio de siglo, en la entrada del siglo XXI, aparece el ciberespacio. Un entorno que nada tiene que ver con los anteriores, un entorno que tiene unas peculiaridades completamente distintas, en el que se combate de una forma completamente diferente a los anteriores, y que además todo lo que en él ocurre permea y tiene enorme influencia sobre los otros cuatro. Bueno, ¿qué tiene de especial el dominio del ciberespacio? Ante todo, y en esto se parece a algún otro, se trata de un dominio prácticamente infinito. Es un dominio artificial, pero prácticamente infinito. Un dominio en el que los límites y fronteras están muy poco definidos, muy poco claros y muy difusos. En el que se combate y se lucha con unas armas y con unas técnicas que son absolutamente propias de este entorno y que no existen en otro. Si en el mar, en la guerra, en el aire, todo el armamento, las fragatas, los carros de combate,
los aviones de cazabombarderos están en poder de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas. En el ciberespacio el armamento está completamente repartido. Cualquiera es capaz, cualquiera tiene la capacidad de poseer una ciberarma, incluso una ciberarma muy potente. Por lo tanto, siguiente punto, hay infinidad de actores. Aquí no solo combaten los militares, aquí hay infinidad de combatientes o de personas que son capaces de producir daños potenciales, incluso a grandes potencias. Un entorno legal muy complejo, ya lo es en el mundo civil, pero se complica todavía más cuando intentamos aplicar los conceptos del derecho de la guerra, del derecho internacional humanitario, a la guerra en el ciberespacio. Estamos todavía empezando a trabajar en esto. Se trata de un dominio que afecta a todas las actividades del Estado. Yo les reto a que me digan una actividad del Estado que no se apoye ahora mismo en el ciberespacio. El tráfico, el transporte, las comunicaciones, el suministro energético, todo ahora mismo se apoya en el ciberespacio. Y quizá lo más grave de todo, lo que supone el mayor cambio conceptual en todo lo que hemos vivido hasta ahora, es que por primera vez en la historia de la guerra, el corazón de una nación queda expuesto en primera línea de combate. Ya no hay que superar una serie de capas para llegar al corazón de una nación. Desde el ciberespacio se puede acceder a esa capa, a ese corazón directamente. Bueno, de hecho, incluso más allá de la utilización del ciberespacio o de la visión del ciberespacio como un entorno más de guerra, si nos fijamos sociológicamente o psicológicamente, nosotros vivimos en dos biosferas simultáneamente. Estamos en una biosfera física, que tenemos muy claramente identificada, donde hay ríos, donde hay fronteras, donde sabemos dónde está nuestro adversario, donde físicamente las Fuerzas Armadas tradicionalmente han estado combatiendo, neutralizando, bombardeando al enemigo, con una intención de hacerle cumplir nuestra voluntad. Como seres racionales vivimos también en una biosfera lógica. Vivimos en una biosfera en el mundo de las ideas, en el mundo de la razón. Y sobre esa también estamos actuando. Desde siempre hemos estado actuando pues, con iconos, con imágenes, con pinturas, con películas. Si nos fijamos, hemos ido construyendo nuestra forma de pensar en base a lo que nos van contando en las películas, en las series, en la televisión. Esa es una forma también de combatir hoy en día. De hecho, en el ciberespacio estamos muy acostumbrados, o casi todos vosotros estáis muy acostumbrados a preocuparos por los datos, por los números, por los datos que nos pueden robar, por los datos que podemos manejar. Pero también hay ideas, también hay letras en el ciberespacio. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en lo que está haciendo Daesh, el autodenominado Estado Islámico. Está utilizando el ciberespacio para manipular las ideas, para difundir sus ideas. No son solamente números, no es solamente economía lo que se está moviendo, también se están moviendo en el combate cibernético que hay hoy en día, también se están moviendo ideas. Tan o más importante que lo que está ocurriendo con los datos, con los números. De hecho, las tradicionales capas del ciberespacio, desde una capa real, física, sobre la que hemos estado actuando siempre, porque podemos todavía actuar sobre las infraestructuras del mismo ciberespacio, a partir de aquí todo es absolutamente artificial. En la misma construcción de las redes estamos interviniendo nosotros. Cuando nosotros actuamos en el mar o en el aire, sabemos las leyes físicas a las que estamos sometidos. En el ciberespacio, además de esas leyes físicas, estamos sometidos a las leyes que hemos definido nosotros en la arquitectura de las mismas redes. La información que ponemos en el ciberespacio, la moneda de cambio, de alguna manera. Y luego, cada vez más, nosotros somos menos Ángel Gómez y somos más AG de Ágreda, @AG de Ágreda. Cada vez somos más nuestros avatares. Nuestros avatares son cada vez más reales, porque incluso en la forma de relacionarnos está cambiando el ciberespacio. Hemos dejado de ser partes de un grupo para ser conformadores de grupos.
Cada vez somos más, socializamos más en función de nuestros intereses. No estamos sometidos a la uniformidad, a la tiranía del grupo en el que vivimos, sino que podemos configurar los grupos por nosotros mismos. Todas estas consideraciones tenemos que hacerlas también en el mundo de la defensa para poder entender no solamente las amenazas y los riesgos que tenemos en el ciberespacio, sino también las oportunidades que nos ofrece. Bien. Hemos dicho que combatimos en el ciberespacio. ¿Y cuáles son los objetivos contra los que se combate aquí? Bueno, pues ya no son unidades de combate, ya no son barcos, ya no son aviones, ya no son instalaciones o bases militares. Aquí, por lo que se combate, es por la información, por preservar la propia y por negársela o falseársela o retrasársela al enemigo. También se combate contra los sistemas que apoyan a todo el intercambio de esa información. Y, por supuesto, también se puede acceder a las personas que son uno de los puntos más vulnerables, como ya quedará claro a lo largo de estas jornadas. ¿Cuáles son las amenazas en el ciberespacio? ¿Cuáles son las amenazas militares en el ciberespacio? Pues son exactamente las mismas que ocurren en nuestra vida diaria. Ahí no encontrarán un solo término con el que no estén familiarizados y que estén ya habituados a él, pues por lo que conozcan de cibercrimen, de hacking, etcétera. Ninguno. Tampering, watering hole, farming, adware, son todas técnicas que empleamos los militares, que emplean contra nosotros los adversarios, pero que emplean también un hacker o un cibercriminal. Se combate con las mismas herramientas. ¿Y aprovechando qué? Pues aprovechando las muchísimas vulnerabilidades que existen relacionadas con todos los sistemas de información y con la información en sí. Vulnerabilidades que empiezan siendo físicas, ya propias de errores del diseñador, o del tampering, que es esa manipulación malintencionada por el fabricante sin conocimiento del usuario, del cual tenemos conocimiento últimamente, pues que asociado a muchas marcas muy conocidas. Problemas de diseño, de resistencia de materiales, también errores de programación, protocolos, aplicaciones y luego todos los que están asociados a culpabilidad del usuario, bien por desconocimiento, bien por falta de interés, bien incluso porque el usuario sea el usuario de nuestro sistema resulte ser nuestro propio enemigo. Tenemos casos muy conocidos, muy recientes, sobre todo que han ocurrido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, como por ejemplo el caso del soldado Manning o Snowden. En fin, tenemos un montón de vulnerabilidades físicas, lógicas y humanas que el enemigo puede explotar y que nosotros podemos explotar frente al adversario. ¿Cómo categorizamos las operaciones ofensivas en el ciberespacio? Bien, pues empezando por las más simples, por las que menos intrusión producen en el ciberespacio adversario, empezamos con la inteligencia digital, que es la obtención generalmente por medios pasivos de información sobre el adversario. Información que nos va a permitir seguir avanzando y profundizar. El siguiente paso es la infiltración, es conseguir una penetración a través de un sistema, en un sistema adversario, para lo cual hay infinidad de técnicas, de las cuales pues la más común puede ser el uso de un phishing o el uso de un pendrive con alguna infección, con la cual pasamos a la siguiente fase, la infección de un sistema. Infección que es la que nos va a permitir ya hacer el ciberataque en sí. Ciberataque que puede buscar bien la interrupción de un servicio, la denegación de un servicio, la alteración de datos que, como sabemos, si es alteración asociada a sistemas de escala, puede incluso producir daños físicos, como ya ha habido ejemplos muy conocidos, como es el del caso Stuxnet, y que pueden llegar incluso a la destrucción física. Y otro de los objetivos o de las técnicas más importantes es la exfiltración de datos, obtener canales ocultos, sigilosos, por los cuales continuamente puede ir extrayendo información sensible, información clasificada
información confidencial que me interesa contra un posible adversario. Bueno, en este punto habría que contextualizar qué papel jugamos en el Mando Conjunto de Ciberdefensa. Bueno, pues somos el equivalente a lo que puede ser el CER de Seguridad e Industria, a lo que puede ser INCIBE en el mundo de la industria y de la seguridad interior, del Ministerio Interior, en la parte del Ministerio de Defensa. Somos uno de los 3 CER gubernamentales que hay en España y agradecemos muchísimo la oportunidad que nos brinda INCIBE de presentar en primicia el vídeo del mando que editó El Mundo Televisión y que tienen disponible en Internet. Luego lo vemos. Ya lo he presentado. Que luego pasas a ver si se quiere. Vamos a... Voy a ponerlo directamente. Es un vídeo que dura 3 minutos y medio y que creo que explica bien a qué nos dedicamos y cómo lo hacemos. Estamos detectando posible troyano. Estamos monitorizando un posible problema de desconexión de una de nuestras centrales fuera del país. En el Mando Conjunto de Ciberdefensa tienen una misión permanente, que nadie a golpe de teclado pueda amenazarnos. Estas son algunas de sus operaciones y sus protagonistas. Controladas y eliminadas las ciberamenazas. La reunión en la que acabamos de estar es el punto de situación. Los responsables de cada una de las áreas del Mando Conjunto de Ciberdefensa informamos a nuestro general de la situación, cómo ha ido evolucionando en las últimas 24 horas. La misión del mando es la protección de las redes informáticas del Ministerio de Defensa. Podría parecer que el Ministerio de Defensa es muy pequeño, pero es que además tenemos en cada destacamento, en cada barco, tenemos que controlar también las comunicaciones. Una intrusión en un barco o en un destacamento en Afganistán, en Gabón, en Mali, es una intrusión en el sistema. Y a través de una penetración en los ordenadores de esas ubicaciones podrían llegar a las del Ministerio de Defensa y a las del resto de los usuarios. En el ciberespacio lo primero que tienes que tener es una imagen, el mapa de tus redes y saber dónde tienes los problemas en cada momento para poder solucionarlos, incluso antes de que haya ningún ataque. En este mundo tienes que estar siempre un paso por delante de tus adversarios. España, como país industrializado que es, estamos entre los países más atacados. En un momento dado se podría llegar a atacar una central energética una vez que han entrado dentro del sistema. Una parte importante de nuestra formación consiste en participar en ejercicios nacionales e internacionales. El LogShield, que lo organiza el Centro de Excelencia de Estonia, plantean una serie de redes y de sistemas que tenemos que defender frente a ataques exteriores, y el Cyber Coalition, que es un ejercicio que organiza la OTAN, que es más puramente militar. En el ciberespacio no estamos solos y los ataques que afectan a las redes militares también pueden afectar a los sistemas que son propiamente civiles. Los ingenieros civiles que estamos en el mando fundamentalmente apoyamos a las Fuerzas Armadas en la defensa contra opciones ofensivas en el ciberespacio. Asesoramos, diseñamos redes. Una persona desde su casa, sin muchos conocimientos técnicos, podría emprender actuaciones ofensivas para intentar explotar y acceder a los sistemas. Hay una tensión constante. Cada ataque del que tienes noticia es distinto de los anteriores e implica un montón de gente innovando en este terreno. La dedicación y el compromiso con la defensa de nuestra nación. Exige una preparación continua y cada día supone un reto nuevo. Hola. ¿Hablas tú? Tú yo la pete.
Bien. Bueno, espero que os haya gustado. Luego, si tenéis alguna pregunta, tendremos un tiempo para coloquio. ¿Cómo es un ataque complejo, un APT? Ese ataque contra el que tenemos que enfrentarnos con cierta frecuencia y que es ahora mismo quizá lo más complejo y sofisticado. Bien, pues aquí pretendemos explicar de una manera sencilla cómo se lleva a cabo. Ataque que podemos sufrir como víctimas o que podemos protagonizar como atacantes. Bien, lo normal es que se inicie con la introducción de un archivo malicioso, de un fichero de malware, a través de alguna de las conexiones a un sistema. La forma más tradicional, la forma más habitual, es que esta inserción se haga bien a través de correo electrónico, por técnicas de ingeniería social, mediante phishing, spear phishing, o bien mediante un pendrive que lleve el bicho dentro. Normalmente, por esa manera, se accede a la intranet de una organización. Mediante diversas técnicas, que no voy a entrar en ellas, pues se producen es posible hacer una escalada de privilegios, obtener privilegios de administrador de un sistema, ganar cada vez más capacidad de obtener información e extraerla, extraer lo que es la topología de red, extraer vulnerabilidades que puedan ser explotadas y que se devuelven al originador, al atacante, que ya es capaz de tomar el mando y control de ese sistema en remoto. A partir de ahí ya se desarrollan herramientas específicas hechas a medida para atacar un sistema en concreto. En este caso, pues tenemos un sistema SCADA tratando de recrear pues lo que pasó con las centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio en la planta nuclear de Natanz, iraní. Lo que se hizo fue ir saltando hasta llegar a alterar el software asociado a los sistemas SCADA y además de tal manera que se enviaban sistemas de control en los que se decía que el sistema estaba ok, que estaba en condiciones perfectas, a pesar de que no era así, lo cual producía el efecto de que las centrifugadoras excedían sus revoluciones sin nada que controlara su velocidad y acababan destruyéndose físicamente. Bien, teóricamente esta expansión no queda limitada al sistema, sino que a través de las muchas interconexiones que tienen los sistemas entre sí, prácticamente no hay ningún sistema aislado, es posible que se produzca un efecto cascada, un efecto cadena que pueda afectar a otras infraestructuras críticas de una región, de una nación o de un Estado, como puedan ser pues todas las que hemos hablado antes, relacionadas con energía, con infraestructuras, con medios de comunicación social, etcétera, llegando potencialmente, es posible o teóricamente producir el caos en una nación. Especialmente vulnerables son aquellas naciones que son tecnológicamente avanzadas, pero que al mismo tiempo no han desarrollado eficientemente sus capacidades de defensa. Y España está cerca de ser una de esas naciones, porque dependemos cada vez más de todas las tecnologías, pero tampoco estamos en la avanzadilla, en la punta de lanza de las naciones que más creen y que más confían en la ciberseguridad y la ciberdefensa, pero estamos haciendo muchas cosas para corregir esto. Bueno, ¿cómo de importante es el mando conjunto de ciberdefensa para la defensa nacional? Somos un grupo bastante reducido y muy joven. Tenemos apenas un poco más de 2 años todavía. Entonces, puede parecer... Joven la unidad, que ya veis que somos claro, viejos. Bueno, habla por ti. Somos bastante jóvenes como unidad, pero no ha nacido la ciberdefensa militar con nosotros. Evidentemente, lo que hemos hecho ha sido recoger el testigo de otras unidades que había antes, ¿verdad, Alberto? Donde ya se estaba trabajando en el Ministerio de Defensa mucho en ciberdefensa. Lo que hemos hecho ha sido juntar esas capacidades para poder actuar no solamente dentro de casa, no solamente defensivamente, sino también para poder operar, para poder actuar en operaciones. La importancia del mando de ciberdefensa y de la ciberdefensa para el Ministerio de Defensa creo que se ilustra muy bien si pensamos que hay 3 misiones permanentes que tiene el Ministerio de Defensa. Una sería la vigilancia marítima.
La vigilancia de nuestras aguas territoriales, de nuestra zona económica exclusiva, la vigilancia contra la piratería, para evitar problemas humanitarios con las migraciones ilegales o legales. En segundo lugar, tendríamos la defensa aérea. Los aviones estos que están en alerta, en los búnkers preparados para salir y evitar pues, cualquier ataque que nos pueda venir por el aire. Y la tercera y última misión permanente que tiene definido ahora mismo 24 horas al día, 7 días a la semana, el Ministerio de Defensa, es la defensa de nuestro espectro cibernético, la misión del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Luego somos una de las 3 capacidades fundamentales hoy en día del Ministerio de Defensa y uno de los pilares básicos de la defensa permanente que se está haciendo de España. Hasta tal punto que somos el único país en el mundo hoy en día que en su doctrina contempla la ciberseguridad, la ciberdefensa, como un mando componente. Tenemos, cuando hay una operación, cuando hay cualquier problema, cuando hay que planificar una operación, se reúne el mando componente terrestre para aportar las capacidades terrestres, el naval, el aéreo, el de operaciones especiales y el mando conjunto de ciberdefensa. Siempre se tiene en cuenta la ciberdefensa y las capacidades que tenemos en el ciberespacio para cualquier operación, tanto en territorio nacional, en defensa del territorio nacional, como en las misiones que tenemos en el extranjero o en los barcos de la Armada cuando están operando en alta mar, como veíamos en el vídeo antes. Las capacidades que tenemos, que estamos desarrollando, son las de defensa, la de explotación del ciberespacio y la de respuesta. La de defensa, una defensa preventiva, una defensa en la que vamos a adelantarnos a los acontecimientos. Como decía antes en el vídeo, ir un paso por delante de tu enemigo para evitar los ataques. Una defensa proactiva, una defensa que no puede ser estática. No podemos mantener unas barreras en el ciberespacio y pretender solamente defendernos. Tenemos que ser capaces de hacer salidas del castillo para cargarnos las catapultas del enemigo en un momento dado. Para eso necesitamos una capacidad de explotación, necesitamos ver qué es lo que hay fuera, necesitamos interactuar. Y tenemos que tener una cierta capacidad para, en un momento dado, apoyar al resto de nuestras fuerzas militares en las operaciones, utilizando los recursos que tiene el ciberespacio. Nuestro ámbito de operación, el mundo entero. Como decía antes Enrique, el problema que tenemos es que ya no luchamos Estado contra Estado. Ya no luchamos avión de combate contra avión de combate. Ahora mismo hay empresas, hay ciudadanos individuales, hay grupos de presión, grupos de interés, terroristas, que están afectando también a los intereses de la defensa nacional y, por lo tanto, entra dentro de nuestra responsabilidad proteger nuestras redes no solamente contra los ataques de otras fuerzas armadas, sino de cualquier intento de intrusión. Eso ha cambiado totalmente el panorama y eso ha hecho que una de las características fundamentales del ciberespacio sea esa infinidad de actores que se presentan. Y para eso lo que hemos hecho ha sido pues, diseñar un centro de mando y control de la ciberdefensa. En ese centro de mando y control, que estamos prácticamente estrenando estos días, lo que hemos hecho, pues, como salen en las películas, ¿no? Nos hemos montado nuestra sala de planeamiento, nuestra sala de conducción de las operaciones, y desde ahí estamos monitorizando las redes propias del Ministerio de Defensa. Y desde ahí estamos siguiendo en tiempo real todas nuestras redes, múltiples redes. Hay que tener en cuenta que no estamos operando solamente dentro de un entorno nacional, sino que estamos operando con OTAN, con Unión Europea, estamos operando en operaciones con otros aliados, tenemos redes con distintos grados de clasificación, la información que se mueve es muy sensible. Aquí no nos estamos jugando el dinero de la gente, del contribuyente, nos estamos jugando las vidas de nuestra gente cuando está en operaciones. Y por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido desarrollar un equipo que es capaz de centralizar toda la información que tiene y dirigir esas operaciones, en cooperación con nuestros aliados y dirigiendo también las acciones, coordinando, mejor dicho, las acciones del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire con sus respectivas capacidades. En el ciberespacio la cooperación es fundamental.
y nosotros lo tenemos muy claro. Somos un miembro fundador del Centro de Excelencia de Cooperación en Ciberdefensa de la OTAN en Estonia. Tenemos una presencia destacada allí muy importante. Trabajamos con OTAN, con Unión Europea, con la Agencia de Defensa Europea de la Unión Europea, trabajamos con nuestros aliados de forma bilateral y dentro de España colaboramos también pues, con el CER de Seguridad e Industria, con ICIBE, colaboramos con el CCN, el Centro Criptológico Nacional, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Muy importante, colaboramos con la industria nacional, colaboramos con las universidades desarrollando planes y programas también de estudio, planes de formación, aspecto crítico en este momento, creo yo, por la necesidad de talento que tiene este mercado. Y aquí nos falta un actor fundamental con el que también estamos cooperando y con el que queremos cooperar cada vez más. Contigo, con cada uno de vosotros, con el ciudadano individual, con el ciudadano concreto. Porque si los enemigos pueden ser cualquiera fuera, nuestros amigos también queremos que sea cada uno de vosotros. Nos quedamos con eso. De nuevo, agradecer otra vez más la oportunidad de estar aquí y quedamos abiertos a las preguntas que pueda tener la sala. Muchísimas gracias. No, estamos claros. A ver, habéis dicho que contáis con nosotros. ¿De alguna forma estamos protegidos legalmente a la hora de compartir o colaborar con vosotros? El tema de la ley de protección de datos, la ley orgánica de protección de datos, me imagino que vas por ahí. En cuanto a compartir información, en este momento todavía las fórmulas concretas de cooperación son limitadas. En principio estamos empezando a estudiar la posibilidad de contar individualmente con gente y lo estamos haciendo o bien a través de ISDEFE, donde habéis visto que tenemos ingenieros civiles trabajando, o bien hemos empezado también con algunos becarios que empiezan a trabajar con nosotros. Estamos estudiando la fórmula para que el intercambio sea más fluido. Evidentemente hay una serie de limitaciones legales y de alguna manera habrá que integrar las capacidades individuales de la gente en el trabajo del mando de ciberdefensa. Pero no solamente en cuanto a las fórmulas legales, sino también en cuanto a las restricciones por las habilitaciones de seguridad que son necesarias para trabajar en el ámbito de defensa y manejar la información que se trata ahí. Luego es un proyecto que tenemos, es una voluntad que tenemos, pero no están establecidas todavía las fórmulas concretas de cooperación. Hola, buenos días. Quería saber si vosotros ahora, que estamos en nivel de defensa 4, tenéis en relación fluida con la información de la policía y sobre todo de las policías autonómicas, porque realmente ahora es un momento un poco delicado. Gracias. ¿Contestas tú? ¿Contesto yo? Bueno, por supuesto, hay unos mecanismos que se van disparando, que se van activando a medida que los niveles de alerta van creciendo. La cooperación de las Fuerzas Armadas en general con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado está contemplada de acuerdo con unos planes que desarrollan esta idea de que a medida que aumenta el nivel de alerta es mayor el esfuerzo y la cooperación de las Fuerzas Armadas. En cualquier caso, ahora mismo, en este nivel, es el que tiene la responsabilidad y la voz cantante son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con los que nosotros colaboramos, y puedo decir que tenemos estrechísima colaboración fundamentalmente con Policía Nacional y con Guardia Civil, con las unidades que trabajan en el ciberespacio de ambas organizaciones. No sé si te he contestado.
Como usted sabe, por ejemplo, en Cataluña hay una profunda y una fuerte influencia islámica. Entonces, claro, realmente eso sí sería importante en este momento en un nivel de defensa DEFCON 4. Existen una serie de mecanismos de coordinación a nivel gubernamental. En principio, no corresponde directamente al Ministerio de Defensa la interlocución con el nivel autonómico o local, sino que se hace a través de uno de los 3 CERS principales. Evidentemente, sí existe esa coordinación, pero nuestro papel, en cualquier caso, es de apoyo a esas fuerzas y cuerpos, más que de liderazgo desde el ámbito gubernamental. Hola, me llamo Ismael, me dedico a la seguridad mercantil, estoy estudiando bastante el campo que están ustedes presentando. En el año 2007 tuvimos un caso que informamos directamente a Interpol. Nosotros lo que tenemos es información sensible, pero que tiene una base documental. Descubrimos que efectivamente había ciertas vinculaciones bastante peligrosas para nuestro cliente, pero claro, ahí han cursado nuestros clientes una serie de documentos. Entonces, cuando informamos o cuando informé directamente a Interpol, el primer objeto que fue investigado fuimos nosotros mismos. Entonces, ahí hay como una barrera que no sabemos cómo salvarla, porque a veces este expediente es negativo, ¿para qué voy a informar? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es el vehículo que ofreces de confianza desde el punto de vista estatal, ya no ustedes en sí? La cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, efectivamente, y mucho más a raíz de la Ley Orgánica de Protección de Datos, queda muy enmarcado dentro del contexto legal que tenemos actualmente y bastante restringido en algunos aspectos. En cualquier caso, nuestra relación con el ciudadano es habitualmente a través del CER encargado de la relación con la ciudadanía, que es el CER de Seguridad e Industria, que seguramente son los que podrían responder de una forma mucho más adecuada a una pregunta de carácter legal en el entorno penal. Digamos que la diferenciación entre INCIBE, entre el CER de Seguridad e Industria y nosotros, sería un equivalente a la que hay entre el derecho civil o penal, por un lado, y el derecho internacional, por otro. Las cuestiones de penal y de civil son más competencia del CER de Seguridad e Industria que nuestras. Voy más a la parte mercantil, más que al civil y al penal. Estamos en las mismas. Vamos al mismo camino, sí, ¿no? Claro. Gracias, muy amable. Tiene que quedar muy claro que nuestro principal cometido es la protección de las redes y sistemas del Ministerio de Defensa. O sea, igual que el Ejército de Tierra no se encarga de proteger las joyerías de la calle Serrano, nosotros tampoco nos encargamos de proteger cosas mercantiles. Para eso ya hay otros organismos. Por otra parte, no es nuestro negocio directamente, pero sí que la directiva NIS de la Unión Europea, que creo que también por aquí iba algo de tu pregunta, va a obligar que cuando tengas incidentes en tu organización que afecten a tus clientes, lo vas a tener que informar. Exactamente, iba por ahí, iba como una especie de deber de socorro o de auxilio, ¿no? Sí. A la parte civil, ¿no? Tienes un deber, una obligación de ayudar pues también el deber de información. Iba un poco a ese punto. Tienes el deber de información que muchas veces puede significar el hundimiento de tu propia empresa. Exactamente. Especialmente si eres una empresa de ciberseguridad y te han robado las claves de todos tus clientes, pues es un poco malo para tu reputación, ¿no? Exactamente. Gracias. Hola, buenos días. Les quería preguntar, cuando responden a un ataque, el marco legislativo asumo que únicamente responden a incidentes militares, pero ¿qué marco tienen? Tú eres gallego. Casi. Bien, normalmente el 90 y tanto % de los incidentes a los que respondemos son militares. Nosotros tenemos un cometido que es la protección de redes y sistemas de las Fuerzas Armadas, así como aquellos
que se nos pueden encomendar por afectar a la defensa nacional. O sea que tenemos ahí un tentáculo que puede abrir el que ejecutemos acciones relacionadas con sistemas que no son propiamente militares. Ya digo, lo principal es el control, gestión de incidentes, resolución de incidentes que afectan a nuestras propias redes. Incidentes que, como ocurre en todas las organizaciones, muchas veces, la mayoría de los casos, son falsos positivos o son incidentes que son el resultado de mal uso por parte de los usuarios, mala concienciación, mal conocimiento, malas prácticas, más que ataques propiamente en sí de un adversario exterior. No sé si te he contestado. En cualquier caso, me gustaría puntualizar una cosa. La misma normativa que regula al Mando Conjunto de Ciberdefensa obliga a que nuestras acciones siempre sean legítimas, oportunas y proporcionadas. Luego, igual que en otros ámbitos, nos tenemos que atener a la legalidad internacional vigente. La pregunta un poco más, si acaso, específica. Ustedes quieren responder a un incidente físico y tienen que pedir permiso a la OTAN para iniciar una acción militar externa. Si tienen que realizar una acción militar externa en ciber, pero ofensiva fuera del territorio nacional, ¿eso cómo lo gestionan? Bueno, vamos a ver. Esa es una pregunta que requiere una contestación de 1.500 páginas. Muy compleja, depende mucho de en qué situación estés. No es lo mismo el derecho que se ejerce que regula un conflicto armado, un conflicto bélico, una situación de crisis o una situación de paz. En muchas ocasiones, un ataque desde una IP a un bien del Ministerio de Defensa puede exigir que yo descuelgue el teléfono y a quien tenga que llamar es a la Guardia Civil. O a la que tenga que llamar es hacer una denuncia en el juzgado. En caso de conflicto nos manejamos de otra manera, nos manejamos con unas reglas de enfrentamiento, con unos planes preplaneados en los cuales ya se desencadenan determinadas respuestas de acuerdo con unos patrones que ya están previamente estudiados. O sea que depende de mucho. Tampoco tenemos que pedir permiso a la OTAN para hacer una respuesta. La respuesta tiene que ser, como ha dicho Ángel, oportuna, legítima y proporcionada. Es decir, tiene que haber una relación temporal entre el ataque recibido y lo que yo hago como respuesta, que hay muchas maneras de responder. Tiene que ser legítima, es decir, tiene que estar de acuerdo a la ley que impere en ese momento, que puede ser la ley de los conflictos armados, o puede ser la legislación de un país determinado, que aquí es muy complejo porque, como sabes, el hacker puede estar en un país, el servidor el otro, etcétera. Y por último, proporcionada. Es lo que conocemos siempre de que tiene que haber una relación entre el tamaño de los daños producidos por el potencial ataque y mi respuesta para contrarrestarlo. Esas son nuestras reglas del juego. Sí. Hola, mira, soy Alberto Hernández, soy el director de operaciones de INCIBE. Y quería complementar a lo que estaba comentando el comandante Cubeiro sobre incidentes en el ámbito del ciudadano o del sector privado. El CERT de Seguridad e Industria es un CERT operado por el Ministerio de Industria, por INCIBE, y por el Ministerio del Interior. Y tiene el objetivo de ayudar en el caso de que ocurra un incidente en el ámbito del ciudadano, o sea, todos nosotros, o de la empresa. Hay un canal de comunicación, hay un número de teléfono gratuito, un 901, a través de la Oficina de Seguridad Internauta, que nos podéis comunicar todos los incidentes que afecte a las familias, a los niños, a los ciudadanos y al sector privado. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, pues una vez que nos comuniquéis, mira, en mi empresa ha pasado este problema. Nosotros lo recibimos, lo analizamos. Si hay un delito detrás, una organización criminal que está actuando detrás, lo ponemos en comunicación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De hecho, trabajamos mucho estrechamente con ellos y tenemos policías y guardias civiles en INCIBE, que está en León, físicamente situado en León. Lo analizamos y os damos respuesta. Por poneros un ejemplo, a fecha de hoy llevamos gestionados en España más de 43.000 incidentes de ciberseguridad en el ciudadano, la empresa privada, pequeña, mediana, gran empresa e infraestructuras críticas, ¿vale? Muchos de ellos tienen que ver con fraude que hacen a nuestras familias, fraudes que hacemos cuando nos compramos por Internet, cuando nos están robando credenciales bancarias,
pero también ataques a empresas o ciudadanos. Entonces, aquí os diría que cuando es ámbito ciudadano, ámbito privado, tenéis un CER, el CER de Seguridad Industria, nos lo podéis comunicar, y si está afectando a redes de otro tipo o tenemos que ponerlo en comunicación al Ministerio de Defensa, tenemos una coordinación estrechísima con nuestro mando conjunto de ciberdefensa y lo ponemos en conocimiento. Espero a verte si no se te ha aclarado. ¿Sí? Gracias. Gracias, Alberto. Te he de decir que Alberto, que ahora es un personaje en el mundo de la ciberseguridad a nivel nacional, empezó trabajando con nosotros. Bueno, empezó, hace 2 años estaba trabajando con nosotros y era uno de nuestros principales activos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos hablando de vulnerabilidad, que no me sale el término, de amenazas en el ciberespacio. A mí todo esto me da miedo, ¿eh? ¿Estamos protegidos? No tiene miedo. No me da miedo. Ya me da miedo encender el móvil, me da miedo encender el portátil. Si vamos más allá, posibilidad de ataques a nivel de una central nuclear. ¿Estamos preparados? Estamos preparados hoy. Estamos preparados hoy. Mañana vamos a seguir necesitando estudiar, prepararnos, investigar, trabajar mucho, porque esto evoluciona muy rápidamente y tenemos que cada día avanzar al mismo ritmo que avanzan las tecnologías, que avanzan las técnicas de ataque, para seguir estando preparados. Tenemos que tener claro que la seguridad al 100% no existe ni existirá nunca, ni en este ámbito ni en ningún otro. En este, quizás menos todavía. El problema es que hasta ahora teníamos a la vista a nuestros posibles adversarios, a nuestro posible agresor, y ahora mismo, en la comodidad de nuestro salón de casa, en zapatillas, podemos estar perfectamente a la vista y al alcance de nuestros adversarios. Con lo cual, sí, estamos bastante preparados hoy en día, tenemos que seguir preparándonos para mañana y, sobre todo, es fundamental un foro como este que ayude a la concienciación de todos y cada uno de nosotros en cuanto a las vulnerabilidades que tenemos para nosotros mismos, para nuestro entorno, para nuestros amigos y para las organizaciones a las que pertenecemos. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso para ellos. Gracias.